aquí en Espacio de Libros y en esta ocasión tenemos la participación de Arturo Zárate, periodista y escritor. Por todos conocido su trayectoria en el ámbito del análisis informativo sobre los procesos electorales en México. Bienvenido, Arturo. Gracias, Arlet, y con mucho gusto para atender tus preguntas. Sabemos también que es exacerbada la pulcritud con que se desempeñas en el oficio. Por ello, y toda vez que Zárate anota en su obra, no se puede dar gusto a todos cuando se escribe con libertad. ¿Es verdad este criterio, Arturo? Sí, en el ejercicio del periodismo o en el del escritor no se puede satisfacer los gustos de todos que quisieran que dijeras las cosas de una manera o de otra. A mí me parece que el compromiso del periodista y del escritor es escribir lo que, en el caso del periodista, lo que ve, lo que está registrando, en el caso del escritor, lo que está juzgando, lo que está analizando, como lo siente, o sea, sin ninguna limitación, con toda libertad, sin estar pensando en que esto no debo hacerlo o esto no debo escribirlo, sino actuar totalmente lo que te da tu imaginación, lo que te da tu mente, lo que te da tu corazón, tu sentimiento, plasmarlo en el texto, ¿no? Como en este caso es tu libro, ¿Por qué se enredó la elección del 2006? Platícanos un poco de este libro, Arturo. Es un libro de un trabajo intenso, porque es una cronología, una investigación periodística que arranca desde que los consejeros del Instituto Federal Electoral, IFE, el grupo, el equipo encabezado por Luis Carlos Ugalde, llega a la institución. A partir de ahí empieza paso a paso una narración, una descripción del trabajo de ellos, de cómo llegan, con qué ánimo llegan, con qué conocimiento llegan de las leyes electorales, del código electoral, de la ley de medios de impugnación. O sea, empieza a medirse su desempeño, sus aciertos, sus desaciertos, sus temores, sus angustias, sus preocupaciones que las tenían. Y ahí empieza este libro, empieza paso a paso a reseñar, a describir una cronología de lo que hacen los consejeros del IFE, su actuación en un proceso sin duda de los más competidos en la historia del país, como fue el proceso del 2006. Y se complementa, es un trabajo completo porque que tiene que ver con los organismos electorales. No solo es el trabajo, lo que ocurre en el IFE, sino también lo que ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es un trabajo, para mí, una aportación significativa a lo que pasó en el 2006, porque es escrito por alguien que estuvo adentro del IFE y adentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, nadie me contó, nadie me dijo escríbelo de esta manera o dilo así. No, fue lo que yo vi, fue lo que yo escuché de los consejeros y de los magistrados del tribunal. O sea, es un testimonio, me parece, invaluable. Exactamente, porque como decimos comúnmente, tú estuviste en el ojo del huracán, nadie te platicó ninguno de estos hechos, tú los percibiste completamente. Sí, así es una buena expresión que define el papel que jugamos en este proceso. Estuvimos en el ojo del huracán, supimos te puedo platicar pasajes que son reveladores de lo que ocurría adentro y que muchas veces es muy fácil analizar un proceso desde fuera o a toro pasado, como se dice, ¿no? Pero este es un testimonio que fue siguiendo lo que iba ocurriendo en el IFE, ¿no? Y que después fue siguiendo lo que iban haciendo los magistrados. Y hay episodios, te digo, hay descripciones de aciertos y desaciertos. Te cito un desacierto de los consejeros del IFE. Ellos cuando estaban analizando, y estamos hablando no solo de desaciertos y aciertos posterior a la elección del 2 de julio, sino antes también. O sea, esta es una cronología completa. Y este error que te voy a comentar ocurre antes, entonces empieza a asomar por qué los consejeros, de acuerdo con la investigación que hace este reportero, no están a la altura del proceso electoral de los más competidos en nuestro país. Resulta que están analizando los documentos básicos del Partido Verde Ecologista y a la vista de muchos, entre ellos tu servidor, eran documentos antidemocráticos, no eran democráticos porque perpetuaban la permanencia del dirigente y concentraban en él la mayor parte de los órganos de poder de este partido. Y sin embargo, a pesar de que esto era evidente, resulta que el día que se ponen a discusión
en el Pleno, en el Consejo General del IFE, ya el dictamen, la resolución para determinar si eran declarados democráticos o no, hay dos proyectos sobre esto, hay dos dictámenes sobre esto. Uno elaborado por el maestro Alejandro Poiré, que entonces era el secretario técnico de la comisión que tenía que dictaminar. Y era un dictamen en sentido negativo, un dictamen que decía que no eran democráticos esos estatutos o esos documentos básicos del Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, un consejero, el presidente de la comisión dictaminadora, asume otra actitud, quizás por compromisos con este partido, quizás por intereses, pero saca de la manga, por decirlo coloquialmente, otro proyecto de dictamen que reconocía como democráticos los documentos del Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se comete este error, de la magnitud que tiene, porque lleva a que tenga que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a corregir esto que habían hecho los consejeros, porque aprobaron el dictamen que había sacado el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar. Ese fue avalado por todos los consejeros del IFE. O sea, no podemos responsabilizar solo a un consejero, o sea, actuaron mal todos y los tuvo que corregir el Tribunal Electoral del Poder Judicial, y no solo corregirlo, sino que el tribunal, los magistrados del tribunal tuvieron que asumir la responsabilidad de verificar que esos estatutos fueran democráticos. Arturo, concretamente, ¿por qué se enredó la elección del 2006? Mira, se combinan dos elementos. Uno es la ineficiencia de los consejeros. No estaban a la altura del proceso, no estaban a la altura de un proceso que se veía venir competido. Luis Carlos tenía temor, él era el presidente del Consejo General del IFE, se angustiaba de saber que la elección fuera a darse en los términos en que se dio, un proceso con un resultado muy cerrado. Él te contagiaba ese temor. Varias veces tuvimos oportunidad de entrevistarlo y de platicar con él, de estar cerca con él, y era la verdad, se sentía esa angustia del consejero presidente, de imaginarse un escenario como el que se dio, pero además él lo magnificaba, porque él suponía que la oposición inconforme iba a llegar hasta a la toma de las instalaciones del Instituto Federal. Si recordamos, seguramente por ese mismo temor se reforzó la seguridad del organismo electoral, quizás por esa angustia del consejero presidente. Había un gran temor de él de que esto pudiera ocurrir, y bueno, esto asoma o deja ver que él no estaba preparado para esta gran responsabilidad. Se cometieron diversos errores antes de las elecciones, no solo después del proceso, y por eso se empieza a enredar desde que ellos empiezan a exhibir deficiencias en el desempeño. Estamos ante una deficiencia del desempeño de los consejeros que se combina, por otro lado, con la actuación, con la estrategia de una oposición que no acepta su derrota. Y entonces, como no estaban preparados para la derrota, ¿qué es lo que hacen ellos? Cambia su estrategia a partir de que se dan cuenta que las cifras no le favorecen, y empieza una estrategia para desacreditar el proceso. Y esa batalla sí la gana la oposición, sí logran desacreditar el proceso, pero no debe quedar la menor duda, y te lo dice alguien que estuvo dentro del IFE y dentro del tribunal, que la elección fue ganada por el candidato que finalmente recibió la constancia de mayoría, fue ganada por el candidato del PAN.